¿Sabías que en los últimos 7 años el Perú ha perdido 120.000 millones de soles? Sí, no te estamos floreando, así como lo escuchas. Este millonario monto equivale a la mitad del presupuesto público del 2024. ¿Y cómo así hemos perdido tanto dinero? Por todos los privilegios tributarios que el Estado ofrece a las grandes empresas, es decir, todas aquellas exoneraciones, deducciones y disposiciones especiales que reducen el pago de impuestos de ciertos grupos económicos. En este episodio de la segunda temporada del podcast Que no te floreen, titulado Las grandes empresas no pagan lo justo, vamos a conocer en qué consisten estos privilegios tributarios y cómo eso nos afecta a todas las peruanas y peruanos. Por todos lados hay mucho bla 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 y en los discursos disfrazan la verdad. Alerta, despierta, no te dejes florear más. Nuestra economía está en crisis. Estamos atravesando el peor momento de los últimos 25 años. En 2023, el Ministerio de Economía y Finanzas confirmó que la economía peruana se encontraba en recesión. Es decir, la actividad económica del país está en picada. Mientras tanto, la recaudación de impuestos, una de las fuentes de ingreso del Estado más importantes, es cada vez más baja por múltiples factores. Algunos de ellos son las exoneraciones de impuestos y las millonarias deudas tributarias que las grandes empresas mantienen con el Estado. Y por si fuera poco, a pesar de que estamos en rojo, el Congreso sigue aprobando más privilegios fiscales que terminan beneficiando a algunas de las grandes empresas. Para comprender en qué consisten estos beneficios fiscales y qué podemos hacer para revertir la crisis en la que estamos, tenemos como invitada a Luz Alarcón, periodista de Ojo Público especializada en temas de economía y finanzas. Bienvenida a Que no te floreen, Luz. Quisiera que nos expliques un poco eso que hemos mencionado al inicio del episodio, los privilegios tributarios. ¿Puedes comentarnos un poco más en qué consisten estos privilegios? Sí, los privilegios tributarios son beneficios o tratamientos preferenciales a ciertos sectores o rubros. Es decir, es cobrarle menos o no cobrarle impuestos a cierto grupo, ¿no? En Perú hay tipos de beneficios tributarios como exoneraciones, inafectaciones, devoluciones, reducciones de tasas y otros. Según la información de la SUNAT, cerca del 90% de los beneficios tributarios son exoneraciones o inafectaciones de impuestos. Entre los sectores que tienen más privilegios tributarios está el agropecuario, que es casi la tercera parte de beneficios tributarios se destinan a este sector. También está el sector de intermediación financiera, que son las transferencias bancarias, ¿no? Que realizamos. Y también está el sector educación, como un 6% de todos los beneficios. Son los principales que podemos mencionar, ¿no? ¿Y podemos decir que son malos estos privilegios tributarios? ¿En qué caso es útil establecer estos privilegios y cuándo agravan desigualdades? ¿Realmente son producto de un análisis del costo-beneficio? En realidad los privilegios tributarios o exoneraciones tributarias, también llamadas gastos tributarios, es una herramienta que se utiliza en varios países, ¿no? Solo la importancia recae en qué tanto lo analizan y que haya un informe técnico de costo-beneficio, ¿no? No se podría generalizar si son buenos o malos porque se tiene que analizar caso a caso. Hay algunos como la exoneración de IGB a los alimentos esenciales. Eso, si se eliminara, se trasladaría esa carga del 18% adicional que lo sufrirían más los que tienen menos recursos, ¿no? Los más pobres. Entonces se tiene que analizar caso por caso porque también hay otros tipos de beneficios tributarios a empresas, a grupos económicos que en realidad no tienen un sustento, ¿no? También hay que explicar de que los privilegios tributarios constituyen recursos públicos del Estado. O sea, es lo que el Estado deja de percibir, dejamos de recaudar. Entonces tiene una carga fiscal que se supone que debe tener un fin, o sea, dejas de cobrarle un impuesto a un sector para reactivarlo o para traer inversiones. Son algunos supuestos, ¿no? Pero lo que dice el MEF, lo que advierte el Ministerio de Economía y Finanzas, es que estos gastos tributarios o beneficios tributarios suelen ser muy costosos y en nuestro país no necesariamente están cumpliendo con los objetivos económicos y sociales para los cuales fueron implementados. Esto lo informa cada año en el Marco Macroeconómico Multianual, que es un documento que realiza el MEF con el análisis de todo el presupuesto, de todos los gastos que se realizan. Lo que dice el Ministerio de Economía es que los privilegios terminan siendo regresivos y benefician en gran medida a los contribuyentes
contribuyentes de mayores ingresos, o sea, los que más tienen. Un ejemplo que pone el MEF es un beneficio de drawback, que es un tema de aranceles, de exportaciones, que señala que casi el 70% del total de lo que se dejó de recaudar por este beneficio tributario a exportadores fue destinado a grandes empresas, o sea, ni siquiera las pequeñas, ¿no? Entonces, también cada año el MEF advierte que los gastos tributarios han solido inicialmente establecerse por un periodo de tiempo, pero se amplía el plazo, se prorroga y termina siendo ya perpetuo. Y no se realiza un análisis de costo-beneficio para renovarlos. Hace poco se realizó una actualización, pero no ha habido un informe técnico de por qué motivo se tiene que ampliar, ¿no? Por ejemplo, también el MEF advirtió que en el 2023 había culminado la vigencia de 5 beneficios tributarios y si no se prorrogaba, hubiéramos podido incrementar nuestra recaudación en 225 millones de soles, que es 0.02 del PBI. Entonces, se pudo revisar, se pudo analizar y quizás renovar o no renovar, ¿no? Pero se amplió. Y bueno, también señala que no hay estudios que evalúen la efectividad de estos beneficios, a pesar que existe una normativa que exige la evaluación de su impacto. O sea, sabiendo que a pesar de que estamos en crisis, el Congreso por ahora pretende otorgar más privilegios tributarios. ¿Qué proyectos legislativos están en debate y cuáles son los que ya han sido aprobados? Sí, justo en Ojo Público, a finales del año pasado hicimos un análisis de las leyes con privilegios fiscales que el Congreso aprobó y los que venía impulsando, ¿no? Y todo esto se dio en un contexto de recesión económica, que es lo peor. El año pasado se aprobaron 6 leyes con privilegios fiscales a diversos sectores que tuvieron un impacto fiscal calculado por el Ministerio de Economía de 8.000 millones de soles en la recaudación tributaria, ¿no? Hay algunas leyes que suenan técnicas, pero están relacionadas con el incumplimiento tributario, ¿no? Incentiva que se incumpla los pagos tributarios. También está esta ley que reduce el IGB a los restaurantes, que fue incluso criticada por el mismo ministro de Economía, que pese a eso el Ejecutivo lo promulgó. También hay otro tipo de leyes que retrasan las declaraciones de la renta que se hace este año. El año pasado el Congreso aprobó retrasar o aplazar la fecha de declaración de renta de las MIPES y justo ahora en marzo salió la data de recaudación. La SUNAT señala de que cayó fuertemente la recaudación ahora en marzo por esta ley, porque no se ha declarado la renta, no han pagado el impuesto. Entonces ya se está viendo el efecto incluso de algunas leyes que se aprobaron el año pasado, también este impuesto de los restaurantes. A nivel general, el Congreso cuando aprueba estas leyes ha sustentado, como fachada por así decirlo, que busca apoyar o impulsar a las MIPES, pero en realidad termina beneficiándose de grandes empresas. Otra ley que se aprobó el año pasado, que también tuvo su cuestionamiento pero terminó aprobándose, es que se buscaba un paquete de incentivos tributarios al sector textil inicialmente, pero luego a la hora de la hora en el pleno metieron otros sectores más, incluido el agroexportador. Entonces justo la semana pasada conversaba con el presidente del Consejo Fiscal, Carlos Oliva, y él decía, esta forma en la que aprueban, no sé si decirlo contrabando, estas leyes no son beneficiosas, ¿no? Si tú lo estás agregando a último momento es porque algo no está tan bien, ¿no? Algo no quieres que se discuta cuando pudiste incluir esos otros sectores antes, porque se pasa por todo un proceso para aprobar las leyes, ¿no? Entonces es algo que también advierten tanto como el presidente del Consejo Fiscal, otros economistas y tributaristas. También el año pasado nosotros identificamos otros 11 dictámenes que estaban listos para ser aprobados en el Pleno, que implican una afectación de 11.000 millones de soles en el fisco nacional. Y también justo una funcionaria del MEF destacaba, ¿no?, de que estas leyes del Congreso están generando un forado fiscal de alrededor de 12.000 millones de soles, que viene a ser el equivalente a lo que se buscaba con una reforma tributaria planteada en el 2021, ¿no? En algún momento el MEF planteó una reforma tributaria que buscaba justamente hacer un montón de cambios para recaudar 12.000 millones de soles. Y ahora el Congreso con unas leyes está haciéndonos más bien perder 12.000 millones de soles, ¿no? Entonces como que está yendo en línea contraria a lo que se espera, ¿no?, que es recaudar. Y todo lo que nos has contado, ¿qué consecuencias trae para el país, ¿no?, que tengamos estos privilegios? ¿Cuánto se está dejando de recaudar? Como comentaba, el Congreso, lejos de buscar una mayor recaudación, estaba generando un forado fiscal con la creación de más beneficios tributarios, pero actualmente hay alrededor de 100 beneficios tributarios en general, ya sea exoneraciones y afectaciones, que según un análisis también que realizamos en Ojo Público, en los últimos 7 años se dejó de recaudar 120.000 millones de soles, que viene a ser el equivalente a la mitad de todo el presupuesto público destinado para este año 2024, que fue 240.000 millones de soles, ¿no? Entonces, esos recursos no son poquitos, son fuertes, que se pueden destinar a otros servicios esenciales, ¿no? Entonces, el impacto sí es fuerte. Otro de los factores que afectan la recaudación de impuestos son las deudas tributarias. ¿Cuáles son los sectores que más les deben al Estado y a cuánto ascienden el total de esas deudas?
Bueno, el año pasado también realizamos otro informe sobre este tema. A octubre más o menos lo que le deben las grandes empresas al fisco peruano, ¿no?, es 22.000 millones de soles. Esta suma también es un monto considerable si se toma en cuenta que viene a ser el 10% del presupuesto público de este año también, o es también el equivalente a 4 veces el presupuesto del MIDIS, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que está encargado de hacer programas sociales a los más vulnerables. Incluso estos 22.000 millones de soles que deben las grandes empresas viene a ser mayor a todo el presupuesto que se destina al sector educación, que es 18.000 millones de soles, ¿no? Entonces es un monto fuerte y son grandes empresas que deben millonarias deudas. Más que sectores, SUNAT maneja una lista de nombre de empresas que están denominadas como principales contribuyentes. Son las que más le deben porque son las más grandes y su deuda también es más grande. Desde hace muchos años la ha estado liderando Telefónica. Hasta hace poco tiene una deuda de más de 5.000 millones de soles. Pero el año pasado surgió también un tema inusual, digamos, que Las Bambas estaba en segundo lugar de deuda, pero de un mes a otro pasó a liderar, a ser la que más le debe al Estado peruano con 6.000 millones de soles. Tenía casi 3.000 y se duplicó a 6.000. Esto fue por una fiscalización que tuvo sobre el impuesto a la renta, pero bueno, entre esas dos están, entre Las Bambas y Telefónicas, las que más le deben. Generalmente mineras son las que tienen mayor deuda a la SUNAT o al fisco, ¿no? También está Bacus, Latam, AGPER, ¿no?, del grupo de los ñaños, Farmindustria o bancos, ¿no?, como Scotiabank. En general son grandes empresas. Entonces, ¿por qué el Estado no toma medidas para cobrar estas deudas? Bueno, del total de esta deuda, la SUNAT solo está facultada para cobrar menos del 1%. ¿Por qué? Porque solo la SUNAT puede actuar de oficio cuando es una deuda ya exigible en cobranza coactiva. El otro 99% se encuentra lamentablemente en litigio y está en diferentes instancias. Puede ser en la misma SUNAT apelado, en el Tribunal Fiscal, en el Poder Judicial o incluso a otra instancia mayor. O sea, se supone que el Poder Judicial es la última instancia, pero también se llega ahora al Tribunal Constitucional. Entonces hay que tener un gran poder económico para poder judicializar estas deudas porque hay que pagar al bufete de abogados, hacer todo ese procedimiento, ¿no? Quisiera que nos comentes un poco qué acciones legales o estrategias realizan las empresas deudoras para no pagar lo que les corresponde. Hay todo un proceso. Cuando una deuda es notificada por la SUNAT, la empresa puede decir no estoy de acuerdo y lo apela. Luego la SUNAT resuelve y si la empresa sigue en desacuerdo, lo eleva al Tribunal Fiscal. Luego el Tribunal Fiscal demora porque sí tiene una carga procesal bastante grande. Responde y si la empresa nuevamente no está de acuerdo, tiene la opción de ir al Poder Judicial o a otras vías, ¿no? Entonces las que llegan a todo este proceso son las grandes empresas. Justo el año pasado se aprobó una sentencia que condona intereses moratorios por el tema de las deudas tributarias y lo que sustentaban las grandes empresas o los gremios, ¿no?, señalaban que esto más bien beneficiaba a las MIPES porque las pequeñas empresas no pueden llegar a un litigio tan amplio y demás, pero lo que señalaban los especialistas, ¿no?, los entendidos es que pero en realidad las MIPES no van a judicializar su deuda porque les sale más caro, ¿no?, pagar un abogado y demás. Son las grandes empresas las que llegan a todo este proceso, ¿no? Hay muchos casos como Telefónica y otros tienen décadas de deuda. Lamentablemente, como dicen los especialistas, uno de ellos es Luis Arias Minaya, ex jefe de la SUNAT, es que nuestro sistema tributario tiene una serie de vacíos y en los términos y procedimientos de resolución que hace que eso se estanque y las empresas saben eso y también dicen ok, puedo aplazarla en vez de pagarlo ahora, aprovecho ese monto en vez de pagar e invierto, ¿no? Y a nivel individual, ¿nos perjudica en algo que las empresas tengan todos estos privilegios fiscales? Nos perjudica a todos cuando esos privilegios fiscales no han tenido un análisis de costo-beneficio, ¿no? O sea, sí es preciso señalar que hay exoneraciones o beneficios tributarios que son sustentados, ¿no? Como el IGB de alimentos, que es para todos, pero hay otras que no. Y cuando no son sustentadas y solo se beneficia a este grupo económico, este sector empresarial, el que termina pagando ese costo, ese déficit, somos todos nosotros, ¿no? Por falta de servicios, por falta de infraestructura, ¿no? Porque nos quitan esa inversión que podrían hacer en obras públicas. ¿Y en qué se podría invertir los millones de soles que no se recaudan por las exoneraciones? En un análisis que hicimos, en los últimos 7 años se dejó de recaudar 120.000 millones de soles, que viene a ser la mitad de todo el presupuesto que tenemos como nación. Es bastante, ¿no? Entonces, esto se traduce en el recorte de gastos del Estado para atender las necesidades básicas de la población. En otras palabras, esto viene a hacer que el país tenga menos recursos para esos sectores esenciales como salud, educación, programas sociales, que es lo básico, ¿no?, que deberíamos cubrir. A nivel político, ¿qué es necesario realizar para atender esta crisis? ¿Una reforma tributaria sería la solución para que no ocurran estos casos de privilegios tributarios?
Sí, hay entidades multilaterales, ¿no? Como la OCDE, ¿no? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a la que queremos adherirnos como país. También el Fondo Monetario Internacional, que advierten ya en reiteradas ocasiones que Perú es uno de los países con los menores ingresos fiscales, que recaudamos poco. Y también, a la par, somos los que más gastos tributarios tenemos. Le dicen gastos tributarios a los beneficios tributarios. O sea, tenemos muchos beneficios tributarios que señalan que no están bien orientados y que benefician a los más ricos y no cumplen sus objetivos. O sea, esto es una advertencia que no lo hace solamente el Ministerio de Economía local, ¿no? También lo hacen entidades extranjeras, internacionales, ¿no? Que ven la problemática. Lo que sugieren es justamente reevaluar, revisar estos beneficios tributarios, porque, bueno, la mayoría está favoreciendo a los contribuyentes de más altos ingresos y que aumenta las desigualdades, ¿no? Esas son palabras de la OCDE misma. También el presidente del Consejo Fiscal ha reiterado de que la experiencia como tal denota que las exoneraciones casi nunca benefician al consumidor también, ¿no? Si hablamos de exoneraciones de IGB, a veces se queda en el productor, ¿no? En la empresa que debería trasladarlo. Entonces, se debe evaluar ciertos beneficios tributarios, pero caso por caso. Ahora, sí, en el contexto político es un poco difícil, ¿no? Que el Congreso, si más bien está en la línea de querer aprobar más beneficios tributarios, pueda quitar algunos, pero igual lo que dicen también los especialistas es que depende de la fortaleza del MEF, ¿no? Si el MEF dice, ok, este año estamos con unas reglas ajustadas del cumplir el déficit fiscal, porque el año pasado hemos recaudado muy poco, revisar las exoneraciones tributarias es un camino que nos podría ayudar a tener más ingresos, pero ya va a depender qué tan fuerte es y qué tanto se puede imponer para cumplir con las reglas del déficit. Justo el ministro Arista, que recién entró en febrero, en sus primeras declaraciones mostró su intención de revisar las exoneraciones tributarias, pero un par de semanas después, que justo tuve una conferencia, le pregunté lo mismo, pero señaló que ya no estaba en agenda. Solamente dijo de que esperan de que el Congreso no apruebe más leyes con beneficios tributarios, pero ya no está en agenda del MEF revisar como tales, ¿no? Entonces, también hay un trasfondo político, ¿no? Como estamos viendo con toda la coyuntura, pero bueno, sí se debería revisar porque nos ayudaría a tener mayores ingresos, considerando que el año pasado hemos estado mal, ¿no? En recaudación tributaria. Gracias por toda la información que nos estás compartiendo, Luz. Voy a pedirte que te quedes unos minutos más para que nos acompañes en esta sección que se llama Antología de Mitos Tributarios, para que ya no nos floreen. La dinámica es la siguiente. Voy a leer 3 mitos que se suelen difundir sobre la recaudación tributaria y luego tú nos ayudarás a desmentirlos. ¿Lista? Lista. Mito 1. Hay que darle beneficios e incentivos tributarios a las grandes empresas para que sigan invirtiendo en el país. Bueno, no necesariamente, ¿no? Hay otros modos de atraer inversión y una de las principales más bien es la confianza que proyecta un país, ¿no? O las instituciones del Estado. Justo una funcionaria del MEF en alguna ponencia explicaba de que las encuestas empresariales, los temas tributarios no son los más relevantes para invertir, ¿no? Ella dice que el tema tributario aparece como quinto o sexto lugar del factor para invertir, que los aspectos más importantes para los inversionistas son los temas de estabilidad, infraestructura pública, regulación apropiada, ¿no? Entonces, ella ve como un problema de que se quiere enfocar en que por darle beneficios tributarios se va a traer inversiones, cuando en realidad no es lo principal, ¿no? Hay otros factores que pesan más. Vamos con el mito 2. Si se aumentan los impuestos a las grandes empresas, se irán del país y otras empresas ya no van a querer invertir aquí. Sí, bueno, igual está relacionado con el mito 1. Hay factores que influyen más en las empresas con tal que tengan predictibilidad. Incluso hay otros países que tienen más carga fiscal, pero la rentabilidad o el negocio como tal es lo que pesa más, ¿no? Por ejemplo, cuando se planteó esta reforma tributaria que toque al sector minero, se decía de que, los mineros se van a ir, no van a querer invertir, pero estamos hablando de que hay un potencial fuerte de minería de Perú y si una empresa no quiere, otra empresa vendrá, ¿no? Porque lo que importa más para ellos va a ser su negocio, que tiene potencial, ¿no? Entonces, no se van a ir las empresas así. Mito 3. No sirve que el Estado pueda recaudar más impuestos si no sabe invertir bien los recursos. La gestión pública es algo que igual se tiene que resolver, ¿no? Hay deficiencias y demás, pero eso no quiere decir que por eso le vas a distribuir los recursos a ciertas empresas, ¿no? Al fin y al cabo se tiene que seguir recaudando, se tiene que seguir distribuyendo y a la par mejorar la gestión pública, ¿no? No quiere decir que una cosa quite a la otra. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Luz. ¿Te gustaría dar alguna conclusión importante sobre el tema que hemos hablado?
A nivel general, el tema fiscal suele sonar algo técnico para la gente, para la ciudadanía, pero creo que es algo que debemos involucrarnos todos, ¿no? Porque como bien hablábamos, si el Congreso o alguien aprueba una ley de beneficios tributarios a cierto grupo económico, uno piensa, no me importa, no va conmigo, pero al fin y al cabo sí, porque nos quita recursos para servicios esenciales, para infraestructura, para obras públicas, programas sociales, ¿no? Entonces es algo que debemos involucrarnos todos porque es impuesto que pagamos todos nosotros, o sea, nos están quitando al fin y al cabo nuestro dinero, así sea por IGB, por impuesto a la renta, ¿no? Entonces es importante estar alerta, ¿no? Con estos temas tributarios que salen en diferentes lados. Ya sabemos, todas las personas tenemos el deber de pagar nuestros impuestos, incluyendo a las empresas por los beneficios que perciben de su actividad. Frente a la recesión económica es necesario y urgente que el Estado incremente sus ingresos y en ese sentido logre una mayor y mejor recaudación de impuestos. Se requiere una mejor regulación frente a las exoneraciones, deducciones y disposiciones especiales que reducen el pago de impuestos de ciertos grupos económicos y de otro lado medidas drásticas frente al incumplimiento del pago de los impuestos de las grandes empresas, como son las millonarias deudas que tienen a la fecha. Esto fue Que no te floreen, un podcast alternativo producido por Oxfam para derribar los mitos sobre la desigualdad. Si te gustó el programa, no dejes de compartirlo con tus colegas del trabajo, amigues, compas y familiares. Nos vemos en el siguiente episodio. Por todos lados hay mucho bla 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 y en los discursos